Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el artículo que me toca presentar, que es el enfriamiento evaporativo de agua en una torre de enfriamiento de tiro natural. Mi nombre es Rojas Murrieta Jesús Guillermo. Esta presentación fue con el fin de presentarse en la clase de Operaciones Unitarias 2, impartida por el profesor Núñez Esquer Antonio. Bueno, los datos del artículo son los siguientes. Como mencioné anteriormente, el título es el enfriamiento evaporativo de agua en un enfriamiento de tiro natural. Fue redactado este artículo por los autores Sergei Fisenko, Solodkin Anatoly D. y Petrushik A. I. Dejé las iniciales porque en su perfil en la base de datos que la capturé no aparecían sus nombres, entonces lo dejé nada más por cualquier cosa. La procedencia de estos autores es de la República de Rusia y el nombre de la revista donde fue publicada el artículo es International Journal of Heat and Mass Transfer. El volumen es el número 45, fue publicado el año 2002 y este artículo se encuentra ubicado en las páginas 4633 a la 4694. Entonces el índice con el que vamos a manejar estas diapositivas es en la número 4 se encuentra ubicada la introducción. Ahí, después de la introducción de lo que será nuestro tema, pasamos a los elementos a la torre de enfriamiento. En la página número 11. En la 13 vemos la simulación de enfriamiento evaporativo del agua en torres de enfriamiento. Por último, en la 27 llegamos a opción y resultados. Introducción, les hablaré un poco acerca de lo que son las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento por tiro natural son utilizadas para enfriar el agua que circula en las plantas de energía térmica y atómica de industria. En lo particular no me ha tocado verlas, pero a lo mejor están muy relacionadas. Bueno, yo las tengo muy relacionadas con la energía atómica. A la vez en Los Simpson alguien la había visto, entonces son quizás en ese aspecto y es algo que a mí me interesó cuando lo vi, porque en la térmica sí sabía, pero en la atómica no tenía idea. Y para qué es necesario aplicar en las redes de enfriamiento. Es necesario porque se necesita modernizar los sistemas evaporativos y conocer la eficiencia de estos. Pues debemos hacer experimentales. Es algo muy costoso, dado que muchas veces los requisitos que se necesitan para lo que ocupamos hacer en la industria pues son muy específicos. Entonces la fabricación de estos modelos saldrían muy caros y como solamente son prueba, pues no sería una inversión grande. Tanto en este artículo su objetivo, este modelo que se presenta para poder hacer eficientes los costos y conocer con distintos parámetros la eficiencia de una planta, de una torre de enfriamiento propuesta. Entonces
Entonces, en este modelo, las observaciones nos mostraron gotas y los en la zona de lluvia. La zona de lluvia es algo que les comentaré un poquito. Disculpen, voy a poner nada más el puntero. Aquí. Las que les voy a explicar más adelante. Pero bueno, una torre de enfriamiento son formadas por el agua que proviene de las hojas de los empaques. Entonces, aquí, esta foto, se logra ver un poco mejor cómo es en sí toda la estructura. Vemos como en la parte inferior se tiene como unos... Está la base que lo sostiene, la estructura que lo sostiene, pero en ello hay partes huecas, que es en su gran mayoría, y después hacia arriba se extiende la garganta de la torre de enfriamiento. En el esquema que se presenta a continuación les queda un poco más claro que es importante resaltar esto. Muy bien, en esta parte se muestra el esquema y nos enseña las zonas de transferencia de calor y más en una torre de enfriamiento. Como les digo, aquí viene explicado por puntos. En el primer punto es la entrada de la torre, la entrada del agua, perdón, a la torre de enfriamiento. Vemos que pasa por esta línea de aquí. En esta parte de aquí hay como rociadores. Esos rociadores están haciendo que el agua salga como en forma de spray por los empaques. El número 2 es el humedecido. El número 3 son las gotitas que se forman en esta parte que les di, la zona de spray. El 4 son las hojas de los empaques, del empaque, perdón. El empaque como tal es todo esto, toda la sección. Y las hojas es cada parte que vemos aquí dividida entre cierta distancia. Después vemos pues esa agua que pasó de la zona de spray baja por el empaque y llega aquí al número 5, que es la zona de lluvia. En esta zona de lluvia ya no es igual que las gotas de spray. Incluso si pueden ver la imagen, como el tamaño de la partícula se ve que aumenta. Lo que sucede en esta zona de spray es que las gotas que pasan por el empaque toman un tamaño un poco más grande. Entonces en esta zona hay gotas de un gran tamaño que, por ser tan pesadas, suelen juntarse y terminan haciendo chorros de agua. Entonces hay una combinación tanto de gotas de agua en esta zona. Después en el 6 vemos esta flechita que nos indica que es el aire que está entrando de los alrededores, que es de la parte de aquí abajo que les mencioné anteriormente. Este aire viene de los alrededores, solamente se entra y entra en contacto con toda esta agua. Y por último, abajo tenemos los tanques de recolección de agua, que ahí se recolectaría, valga la redundancia, toda el agua que el aire no arrastró con él. Entonces, siguiendo con la introducción, el modelo matemático de enfriamiento evaporativo en condiciones de operación de estado estacionario, porque así fue tomado en estado estacionario, para la torre de enfriamiento nos permite calcular en conjunto el enfriamiento evaporativo de las gotas y películas de agua, porque se me olvidó mencionar una disculpa. En el empaque se forman, cuando pasa por el empaque, además de las gotas, se forman películas de agua, y la mayor parte de la transferencia de calor y masa ocurre en el empaque. Esto también va a ser resaltado más adelante con las figuras presentes. Hay como lo que nos importa saber es la eficiencia. Se coloca primero la fórmula de la eficiencia, que podemos ver que depende de la temperatura del agua caliente en la entrada de la torre, que es la parte de arriba donde se está rociando, menos la temperatura del agua a la salida de la torre, que es ya hasta abajo, ya que pasó por el empaque, y la zona de lluvia. Y se divide entre la temperatura del agua entrada de la torre
menos la temperatura límite, que la temperatura límite sería la de bulbo húmedo. Siguiendo esto, se pone otra ecuación que es suplementaria solo para poder conocer la temperatura límite del sistema, que es la humedad del vapor saturado en función de la temperatura límite igual a la humedad relativa del aire por la densidad de vapor saturado en función de la temperatura del aire a los alrededores. Viendo los elementos aerodinámicos de la torre de enfriamiento, la velocidad del aire humedecido. En esta velocidad de humedecido solamente fue considerado en una dimensión, que es la dimensión Z, de arriba hacia abajo. Para cálculos más precisos, en el artículo se comenta que es necesario hacer otras consideraciones y se complica un poco más la cosa porque ya implicaría más variables. Entonces, en este vemos que depende de la garganta de la torre. La garganta de la torre es la parte de arriba, lo contrario a la base, pues, ya está arriba. El radio de la base de la torre está elevado al cuadrado. Y después tenemos la altura desde borde de arriba hasta la garganta de la torre, y la densidad de la simulación del enfriamiento evaporativo del agua en torres de enfriamiento. Algo importante que se quiero decir es que en este artículo todo es simulación, no hay como tal una parte experimental, aunque eso para corroborar los datos nunca se presenta nada experimental, ya que el enfoque es meramente de simulación. Muy bien, entonces la simulación en los flujos de película, tenemos que los flujos de película en una torre de enfriamiento son formados mientras el agua se drena de las hojas de los empaques. Entonces la película se forma en los empaques y va bajando y va perdiendo pues temperatura, va perdiendo grosor, dado que la mayor transferencia de calor y masa, como comenté anteriormente, ocurre en esta zona. También se observa que los factores que más influyen en la eficiencia son el flujo másico del agua, la temperatura de la película inicial, la temperatura de aire de los alrededores inicial, la humedad relativa y la velocidad del aire, que es lo que vimos anteriormente. Entonces se utiliza el siguiente esquema para hacer el análisis. Como vemos, este esquema es de los flujos del aire y de la película del agua en vertical a las hojas. La parte número 1, que es aquí, vemos que es el flujo del aire, que es ascendente. La película del agua tiene un flujo descendente, y la 3 nos dice que es la hoja diabática, que es cada partecita de esta es una hoja. Después se plantean las ecuaciones a utilizar. En total son 9 ecuaciones diferenciales. Esta sería la primera de todas. Todas de ellas son ecuaciones diferenciales ordinarias. En ellas se evalúa el grosor de la película debido a la evaporación, y vemos que pues influye el coeficiente de transferencia de masa de la película, el número de Reynolds, la densidad del vapor saturado, la diferencia de la densidad del vapor saturado menos la densidad evaluada, en la temperatura de la película, menos la densidad total evaluada en toda la hoja diabática, dividida sobre la densidad del agua por la velocidad de la película. Después tenemos el cambio de la temperatura promedio de la película de sección transversal. En él ya vemos que influye el coeficiente de transferencia de calor de la película. Vemos que está el número de Reynolds, una diferencia de temperatura del aire de los alrededores menos la temperatura de la película evaluada en todos los puntos. Resta al calor latente de vaporización, que se multiplica a su vez por
el número de Reynolds, la densidad del vapor evaluada en la temperatura F menos y se divide entre el calor específico del agua, la densidad del agua, la, la, la altura de todo la altura de la hoja, perdón, y la velocidad de la película. Luego tenemos el cambio de la temperatura promedio del aire húmedo en la sección transversal, y en esta volvemos a ver que influye el coeficiente de transferencia de masa, el número de Reynolds, la altura de la película menos la temperatura del aire. Esto sobre la velocidad del aire por el diámetro entre cada hoja, y la densidad del aire por el calor específico del aire más la de la mezcla por el calor específico total. Luego tenemos la densidad del vapor de agua, que es el cambio de esta. Todo esto es necesario porque entre más baja la película, podemos observar que en la densidad va a ir bajando, porque pues se va a ir transfiriendo el agua al aire, y en este influye el coeficiente de transferencia de calor, el número de Reynolds, la densidad del vapor saturado evaluada en la temperatura F, la densidad total, la velocidad del aire y el diámetro entre cada hoja. En esta parte se presentan los resultados obtenidos de la simulación. En la figura 3 tenemos la eficiencia térmica de la película contra el parámetro P. El parámetro P es un parámetro adimensional propuesto arbitrariamente que nos relaciona el diámetro entre cada hoja, la velocidad del aire, la difusión del agua y la altura del empaque, de la hoja del empaque. Y en esta vemos que en la curva 1 lo que nos está mostrando es el flujo de agua por unidad de distancia, pues por la distancia. Y en la curva 2 está representada por lo mismo, solo que en el primero tenemos disculpen, me hice bola yo solo. En la primera curva tenemos que es un flujo másico de 0.021 kilogramos por metro segundo. En el 2 tenemos que es un flujo de 0.038 kilogramos por metro segundo del sistema. Entonces vemos que para menores flujos se tiene una mayor eficiencia, porque en este 0.021 es de 0.038. Y vemos cómo la eficiencia empieza por 15 y termina acá. También podemos observar que cuando el parámetro adimensional P en 10, en alrededor de 10, ya casi no comienza a subir, se queda casi estancado. Entonces, en esta parte es donde se tiene una eficiencia, una mejor relación en el costo y la eficiencia. En la figura 4 tenemos el perfil de temperatura del agua del aire para una película enfriada. En este caso, el 1 es la temperatura del agua nada más, y en la curva 2 tenemos la temperatura del aire humedecido, y vemos cómo estos decrecen conforme están subiendo en la olla. Vemos que de 0 a 3 siempre hay una disminución en la temperatura de ambos.
Después se pasa a la simulación de las gotas. Y en las gotas, aquí hay una ecuación que nos describe el cambio del radio por la evaporación. De las gotas, para recordárselos, es ya una vez, es lo que no se convirtió en película y está bajando por el mismo sistema de las hojas adiabáticas. Y entonces, en esto también influye el factor pues, del coeficiente de transferencia de masa y las densidades correspondientes, que es la de vaporización, la de agua y la velocidad de la gota. Perdón. Siguiendo con esto, tenemos el cambio de la velocidad de las gotas que están cayendo. Pues en esta vemos que, como les comenté anteriormente, son tan pesadas estas gotas que influye la gravedad en estas. Influye la gravedad, influye la velocidad que llevan, el coeficiente de resistencia aerodinámico de las gotas, el número de Reynolds, la densidad del aire, hay una diferencia de velocidades, también se toma en cuenta el área de estas gotas, pi por radio cuadrado, y la misma masa de las gotas, que es este valor m. Siguiendo tenemos el cambio de temperatura promedio de las gotas. En este influyen aún más factores, recordando que este es el coeficiente de transferencia de masa para la gota, el número de Reynolds, la temperatura del aire, la temperatura de la gota, el coeficiente de calor de la gota, la densidad del vapor saturado, la densidad del vapor, y esto es el calor específico, la densidad del agua, el radio de la gota y la velocidad de la gota. Después tenemos el cambio de la temperatura promedio del aire húmedo, que en ese vemos que influye el pi, que es este factorcito 4pi rd z al cuadrado, el número de gotas por unidad de volumen, la densidad del aire, la capacidad del aire, la calorifica del aire, la velocidad de la gota, la velocidad del aire. Otra vez vemos que se encuentra coeficiente de transferencia de masa, número de Reynolds de la gota, la temperatura del aire y la temperatura de la gota. Y que ya este es por último de las ecuaciones, serían las 9, es el cambio de la densidad de vapor del agua, y también volvemos a observar que se encuentra el 4pi d al cuadrado por el número de gotas entre la velocidad de la gota, la velocidad del agua, el coeficiente de transferencia de calor, el número de Reynolds y una diferencia entre el vapor saturado, la densidad del vapor saturado y la del agua. Perdón, y la del vapor. Y ya en este conjunto tenemos los resultados que se obtuvieron por la simulación en conjunto, tanto de las gotas y las películas. En la figura 5 tenemos la caída de la temperatura del agua con del agua. En la curva 1 fue lo que se obtuvo calculándolo con el modelo. De la curva 2, que es esta de aquí, tenemos que es lo que se obtuvo perdón. La 1 es esta y la 2 es esta. Entonces la 1 es lo que calculó la simulación. La 2 es lo que se obtuvo experimentalmente. Como observamos, no hay diferencia entre estas dos. O sea, literalmente no se pueden distinguir. Son muy similares. Esto nos dice buenas cosas de nuestro modelo, ya que se obtuvo algo similar a lo visto en la física, pues en lo natural. Después tenemos que la curva 3 es el valor es el cambio de temperatura que se tuvo en la película, y tenemos el cambio de temperatura que se tuvo en la gota de agua.
Entonces estas dos son las que, ¿no? En esto, ¿no? Después en la figura 6 tenemos la eficiencia térmica contra QW sobre QA. El QW y QA son los flujos másicos del agua y del aire de los alrededores correspondientemente. Entonces en el 1 tenemos que es la eficiencia de toda la torre, y en este 2 es la eficiencia que solamente existe en los empaques, que los empaques son una sección chiquita, pero vemos que es lo que influye en casi toda la eficiencia de la torre. Entonces podemos asumir que la mayor parte de donde se haga la mayor transferencia de calor y masa es en los empaques. Después en la figura 7 tenemos la eficiencia térmica contra el parámetro S. El parámetro S relaciona la densidad del vapor de agua a la temperatura inicial con la densidad de vapor de la temperatura del aire y la humedad relativa, perdón. Entonces en este vemos que en la curva número 1 de toda la torre de enfriamiento, y en la número 2 vemos que es lo que se contribuye de la película, y lo que se contribuye de la película nada más. Entonces de la misma manera podemos observar que diferencia. Esto fue utilizando un flujo másico de 0.8 kilogramos metro cuadrado segundo. Y es lo mismo, la eficiencia contra el parámetro S. Solamente que en este caso la QW es mayor, y ya vemos que cuando es mayor, igualmente la curva 1 es de toda la torre y la curva 2 es de la película. Observamos que ya cuando se aumenta, entonces podemos llegar a la conclusión de cuando se aumenta la carga térmica, ya es tanta eficiencia de transferencia de calor y masa en los empaques. De hecho podemos ver que aquí es arriba del 0.2 y aquí es arriba del 0.1, o sea que vimos que perdió, dándonos a entender que lo ideal es que sea flujos másicos pequeños. Por último, la descripción de resultados. En esta podemos ver que se desarrolló el modelo matemático para la creación de sistemas de control de una torre de enfriamiento. Esto es importante porque en la industria no solamente puede ser utilizado para predecir las nuevas torres, sino también para controlar las ya existentes. También el modelo es capaz de obtener parámetros difíciles de medir directamente. Muchos de estos parámetros no son posibles medirse de forma experimental por la dificultad que conlleva hacerlo. Y también se observó que la simulación tiene problemas en predecir que en climas fríos, en Rusia, recordemos que estos investigadores están por estos lados del mundo. Ellos son de Bielorrusia, pero en Rusia, que es un clima muy frío, ahí existen problemas porque hay cambios bruscos de temperatura. Y ya por último, la figura 9 es el radio efectivo de las gotas en función de la carga hidráulica. En esta vemos que al aumentar la carga hidráulica alrededor de 1.20, el tamaño de las gotas disminuye. Y esto es bueno en cierta parte, que significa que hay mayor transferencia que puede existir mayor transferencia de calor y energía al haber más contacto con el aire. Pero el problema es que, como le dije anteriormente, la eficiencia bajaba. Entonces esta es una relación entre si conviene o no conviene. Y ya con eso daría por finalizar la presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario.